Buenas, mi nombre es Stephanie Bielma y yo les voy a hablar sobre el secado. El secado es una operación en la cual se elimina parcial o totalmente por evaporación el agua de un sólido o un líquido. El producto final es siempre sólido, lo cual diferencia el secado de la evaporación. En esta última, aunque hay eliminación de agua, se parte siempre de un líquido para obtener un concentrado líquido. El agua u otros líquidos pueden separarse de sólidos mecánicamente mediante prensas o térmicamente mediante evaporación. En el mercado existe un gran número de tipos de secadores comerciales. La diferencia reside fundamentalmente en la forma en que se mueven los sólidos a través de la zona de secado y en la forma en la que se transmite calor. El secado es un método de conservación de alimentos, así como también los siguientes métodos para eliminar el funcionamiento de microorganismos en los alimentos. Tenemos el aumento de la acidez, es decir, el pH. Lo mejor es por debajo de 3, donde los microorganismos son inhibidos. También la temperatura. Se elimina la materia orgánica que pueden llegar a utilizar como comida. Y por último, no debe haber contaminación tanto en el material donde se almacena el alimento como en donde se transporta, porque con determinadas condiciones los microorganismos pueden reaccionar. Tipos de secado. Primero, secado con aire caliente. Alimento en contacto con aire caliente. El calor se suministra por convección. Secado por contacto directo con una superficie caliente. El calor se suministra por conducción. Secado por aplicación de energía procedente de una fuente radiante. También tenemos el secado por congelación. Se congela la humedad contenida en el alimento y luego se la sublima hasta vapor, normalmente mediante la aplicación de calor en condiciones de presión muy bajas. Al aumentar las temperaturas matamos los microorganismos y a temperaturas muy bajas, es decir, la congelación, solo los inhibimos. Hay que tener cuidado al descongelar porque si bien congelados los microorganismos están inhibidos, al descongelarlos el número de los mismos crece de manera exponencial, muy rápido, y así si congelamos y descongelamos una y otra vez, dando como única posibilidad la carbonización del alimento, lo que no nos sirve. Objetivo. Es la operación que tiene como objetivo la separación de un líquido de un gas, un líquido o un sólido. Es una operación unitaria en la que por aporte de calor retiramos un líquido contenido en diferentes materiales, con el objetivo de favorecer la estabilidad física, química y microbiológica. Los métodos de secado. En general, los distintos métodos para llevar a cabo la desecación de sólidos o líquidos pueden ser de tipo mecánico o físico-químico. Los más importantes son los siguientes. Los mecánicos. Entre estos tenemos el prensado, que consiste en separar un líquido de un sistema sólido-líquido por comprensión del sistema en condiciones que permitan que el líquido escape mientras que el sólido quede retenido entre las superficies que lo comprimen. También tenemos la centrifugación, que consiste en aplicar fuerza centrífuga lo suficientemente elevadas de forma que el líquido se desplaza en dirección de la fuerza, produciéndose la separación. La velocidad de secado. Se define la velocidad de secado como la pérdida de humedad de sólido húmedo por unidad de tiempo, y más exactamente por el cociente diferencial operando en condiciones constantes de secado, es decir, con aire a las condiciones de temperatura, presión, humedad y velocidad, constantes en el tiempo. Hay dos periodos de velocidad de secado. Tenemos el periodo antecrítico, es el periodo de tiempo en el que la velocidad de secado es constante, desde la humedad inicial hasta la humedad crítica. En este periodo, la superficie del sólido está totalmente cubierta por una capa de líquido y la evaporación dependerá solo de la velocidad de difusión del vapor o de la intensidad de paso de calor a través de la capa del límite del aire. También tenemos el periodo postcrítico.
Es el periodo de tiempo en el que la velocidad de secado disminuye hasta llegar a un valor cero. Este periodo empieza con la humedad crítica hasta la humedad de equilibrio. En general, este periodo se puede dividir en dos tramos. Uno en el que la velocidad de secado varía linealmente con la humedad desde el punto crítico y otro en el que no se cumple esta variación lineal, aunque puede no presentarse esta separación neta entre ambos tramos. El funcionamiento. Secadores continuos. La desecación se efectúa haciendo pasar el material de manera continua por el secador y poniéndolo en contacto con las superficies calientes. Aquí no cesa el flujo de aire. Tipos de secadores continuos. De túnel. Este tipo de secador está formado por un túnel por el cual pasan bandejas o carretillas con el material a secar. Dentro del túnel se hace fluir generalmente a contracorriente aire caliente y el cual sirve para secar los sólidos. Las aplicaciones. Este tipo de secador es típico, el de la industria alimenticia, y se utilizan para secar todo tipo de productos tales como verduras y hortalizas, pescado, carne y frutas. Los rotatorios. Consiste en una coraza cilíndrica sostenida sobre engranajes de manera que pueda girar sobre su propio eje. Tiene una tubería que impulsa a los sólidos alimentados para que fluyan hasta la salida del secador al mismo tiempo que los remueve para lograr un mejor secado de los mismos. En las aplicaciones tenemos que se pueden utilizar ampliamente para el secado de materiales en la industria metalúrgica, industria química, industria del cemento, entre otras, para secar materia prima como caliza, carbón, polvo, escorias, arcillas, etc. En la industria química su mayor uso es el secado de sales fertilizantes. También tenemos los neumáticos. Los secaderos neumáticos constan de una cámara vertical cilíndrica en cuya parte superior se rocía mediante atomizadores la disolución o suspensión. Las gotas se ponen en contacto con una corriente de aire caliente procedente de un horno. El producto seco se acumula en el fondo. Las partículas más finas pueden ser arrastradas por la corriente de aire, siendo posteriormente recuperadas con el empleo de un ciclón. En las aplicaciones tenemos que estas se usan para secar productos en la industria de alimentos, productos químicos, minerales y polímeros. Se puede obtener cristales de aminas, gránulos de patatas, resinas sintéticas y fármacos. Otro sería el flujo transversal, que en este la corriente de aire caliente fluye desde los costados del túnel. Los hay que proveen calor desde un solo lateral no son los más convenientes y los que suministran calor desde ambos lados del túnel y a lo largo del recorrido. En las aplicaciones tenemos que estos son usados más para la industria alimenticia en el secado de los granos. Hola, buenas, mi nombre es Kelvis Rodríguez y continuando nuestra exposición hablaré sobre el tambor rotatorio. Este es un tipo de secadores que son típicos para trabajos con pastas, suspensiones y soluciones. El tambor resulta como un híbrido entre un secador y un evaporizador. El secado se produce por el calor que le llega a través de una superficie caliente del tambor y depende del tiempo de que el sólido esté en contacto con dicho tambor. La velocidad de giro de este es de 1 a 10 revoluciones por minuto. Las ventajas: 1. Tiene una gran capacidad de producción y funcionamiento continuo. 2. Tiene una estructura simple y fácil de operar. 3. Tiene bajos costes de mantenimiento. 4. Tiene flexibilidad de funcionamiento. 5. Tiene una mayor volatilidad en un intervalo que permite el flujo de la producción de productos y que este no afectará la calidad de dicho producto. Además, tiene una fácil limpieza. Aplicaciones. Está muy utilizado ampliamente en el secado de bauxita, arcilla, escoria, cenizas, volantes, entre otros. Secado por spray o atomización. El secado por atomización es la tecnología industrial más usada para la obtención de sólidos a partir de una alimentación líquida.
La solución o suspensión se atomiza en un spray de finas gotas que se pone en contacto con una corriente de un aire caliente dentro de la cámara de secado. El secado de las gotas da lugar a una formación de partículas muy bajas, de muy baja humedad, que pueden o no formar aglomerados dentro de la misma cámara. Ventajas. Esto es un proceso muy veloz con una duración de algunos minutos. 2. La evaporación del agua contenida refrigera la partícula, permitiendo usar altas temperaturas de aire de secado sin afectar las cualidades del producto. 3. Es un proceso continuo y constante que es muy controlado. Permite alcanzar la homogeneidad de la producción. Es inmejorable la presentación del producto. Es operado por una sola persona. Es de fácil automatización y puede trabajar continuamente por 24 horas. Aplicaciones. Esta es una de las tecnologías más utilizadas en las industrias de alimentos, farmacia y construcción. En la industria farmacéutica sirve para la obtención de vitaminas, enzimas, antibióticos, suero humano estéril, extracto de hígado, gomas, entre otros. En la construcción se obtiene para la utilización de arcilla, esmaltes, porcelanas, entre otros. Ahora hablaré sobre los secadores discontinuos. Estos también son conocidos por lotes. En general son secadores por lotes que se adaptan muy bien a operaciones al vacío. Los tipos de secadores discontinuos. Tenemos el lecho fluidicida. Este proceso se lleva a cabo gracias a la transferencia de calor y masa que se realiza dentro de un equipo, posibilitadas por el contacto íntimo que tiene el producto con los gases de secado dentro del lecho fluidizado. En secadores de lecho fluidizado continuo, la alimentación se realiza por el extremo superior del lecho y la misma cae y se pone en contacto con una corriente de aire caliente, produciéndose en esta una formación, o se forma la fluidización y la evaporación, y luego se transforma neumáticamente hacia una segunda zona en donde el polvo es enfriado, obteniéndose en él el proceso global de aglomeración parcial del polvo y consecuentemente la modificación de las propiedades iniciales. Ventajas. Este es idóneo para eliminar la humedad superficial y absorbida en los polvos y en materiales cristalinos o granulados. 2. Tiene buena eficiencia técnica. 3. Permite manejar una amplia gama de materiales, distribuciones de tamaño de partículas y la cohesividad del material. 4. Permite unos reemplazos rápidos de mínimas requisitos de mantenimiento y con útil aplicaciones higiénicas. También permite un ahorro de energía integrado para los sistemas. El flujo de pistón es especialmente adecuado con los productos que requieren un tiempo de permanencia más largo y una especificación de humedad bastante estricta. Aplicaciones. Se lo emplea para elaborar productos como leche, levaduras, snack, enzimas, sueros de quesería y aromas. Ok, ahora secado por congelación. El material se congela antes de secarse y a continuación se realiza una desecación en el estado al vacío. Normalmente se coloca el producto en pequeños frascos en los estantes de una cámara al vacío que primero se congela y luego se evacúa. Después los estantes se calientan muy lentamente hasta evaporar el líquido y mientras que la cámara se evacúa continuamente mediante un condensador en frío. Aplicaciones. Este es muy utilizado en la industria farmacéutica y bioquímica para extraer un producto seco de una solución acuosa. Ahora hablaré sobre las bandejas al vacío. Las bandejas al vacío es un tipo de secador que por lotes también. Este funciona de manera similar a los secadores de bandeja. Este secador está formado por un gabinete de hierro con puertas herméticas de modo que se trabaje al vacío. Los anaqueles están vacíos donde se colocan las bandejas con los materiales húmedos. En términos generales se trabaja con aire calentado por vapor. Esto no siempre es cierto, ya que también se puede utilizar agua caliente para operaciones a temperaturas suficientemente bajas. Ventajas. 1. Homogeneidad e uniformidad en el lote que
se va a secar. Los tiempos de secado también son reducidos. Tiene valores al vacío, finalmente son muy elevados, y valores húmedos finalmente muy bajos. Es sencillez en la limpieza, tanto externa como externa. Eh, Aplicaciones. Este tipo de secado puede ser utilizado para el secado de materias termolabiales, como algunos materiales biológicos, y en ocasiones los farmacéuticos, aunque también esto no es para un secado tan común. Ventajas y desventajas de los secadores continuos. Entre las ventajas tenemos que es fácil de integrar con el resto del proceso, y el coste unitario de un secado menor. Es más fácil de controlar la temperatura de calefacción y evitar un exceso de temperatura del sólido. Entre las desventajas tenemos que si la producción se disminuye por debajo de 50 kilogramos al día, el secado es discontinuo y es menos rentable. Ahora hablaré sobre los secadores discontinuos. Entre las ventajas de los secadores discontinuos tenemos que son más versátiles y se puede utilizar para distintos tipos de materiales. Y entre las ventajas de los secadores discontinuos tenemos que si se trabaja en secaderos discontinuos y que tengan elevados tiempos de secado, puede ser interesante para establecer un cierto grado de vacío para disminuir la temperatura del secado y así evitar posibles efectos negativos sobre el producto. Aplicaciones industriales. Las industrias agroalimentarias y papeleras son las más usuarias de este tipo de procesos de secado. Se supone que el consumo del más del 60% está en dicho campo industrial. En los campos industriales textil, químicos, cementos y materiales de construcción, la energía consumida en los procesos de secado que se supone del 25 al 35% del consumo. Muchas gracias. Humidificación. La humidificación es una operación que consiste en aumentar la cantidad de vapor presente en una corriente gaseosa. El vapor puede aumentar pasando el gas a través de un líquido que se evapora en el gas. Esta transferencia hacia el interior de la corriente gaseosa tiene lugar por difusión y en la interfase hay simultáneamente transferencia de calor y de materia. A grandes rasgos, el proceso que tiene lugar en la operación de humidificación es el siguiente. Una corriente de agua caliente se pone en contacto con una de aire seco o con bajo contenido de humedad, normalmente aire atmosférico. Parte del agua se evapora, enfriándose así la interfase. El seno del líquido se da entonces calor a la interfase y por lo tanto se enfría. A su vez, el agua evaporada en la interfase se transfiere al aire, por lo que se humidifica. Deshumidificación. Esta es una operación que consiste en reducir la cantidad de vapor presente en una corriente gaseosa mediante una condensación parcial de vapor que se separa. Normalmente, al hablar de humidificación, se hace referencia al estudio de mezclas de aire y vapor de agua. En lo que sigue, consideraremos aplicables a cualquier tipo de mezclas constituidas por un gas y un vapor, las ecuaciones que indicaremos a continuación. Suponiendo que el comportamiento de la mezcla cumple con las leyes de los gases ideales, la presión total ejercida por la mezcla será igual a la suma de la presión parcial del gas y de la presión parcial del vapor. Es decir, la fracción molar es igual a la composición en volumen. A continuación definiremos los conceptos involucrados en la operación de humidificación. Número 1. Humedad molar o saturación molar. Es la relación entre los números de moles de vapor y de gas contenidos en una determinada masa gaseosa. Número 2. Humedad absoluta o saturación absoluta. Es la relación entre el peso de vapor y del peso de gas contenido en una masa gaseosa. Humedad relativa o saturación relativa. Este es un término utilizado para expresar la cantidad de humedad en una muestra dada de aire en comparación con la cantidad de humedad que el aire tendría, estando totalmente saturado y a la misma temperatura de la muestra. Esta se expresa en porcentajes tal como 50, 75 y 30%. Humedad porcentual o saturación porcentual. Este es un término que algunas veces se confunde con la humedad relativa. La humedad porcentual es 100 veces la relación del peso de vapor de agua con el peso del vapor de agua necesario para saturar 1 kilogramo de aire seco a la temperatura del bulbo seco. Es la relación entre la humedad existente en la masa gaseosa y la que existiría si estuviera saturada. Punto de rocío. Es la temperatura a la cual la masa de gas húmedo alcanza la saturación por enfriamiento a presión constante. Una vez alcanzada esta temperatura, se continúa enfriando la mezcla, se irá condensando el vapor persistiendo en las condiciones de saturación. Volumen específico del gas húmedo.
es el volumen ocupado por la mezcla aire-vapor que contiene 1 kilogramo de aire seco. Calor específico del gas húmedo. Es el calor que hay que suministrar a 1 kilogramo de gas y al vapor que contiene para elevar su temperatura en 1 grado centígrado, manteniendo constante la presión. Entalpía específica húmeda. Esta se define como la suma del calor sensible de una mezcla aire-vapor que contiene 1 kilogramo de gas seco y el calor latente de vaporización del vapor que contiene con respecto a la temperatura que se tome como referencia. Aplicación general. La principal aplicación de la humidificación y de la deshumidificación es en el acondicionamiento de aire y en el secado de gases. Un aspecto de interés relacionado con esta operación básica es el enfriamiento de agua después de un proceso industrial, con el fin de poder ser utilizada nuevamente. El equipo utilizado tiene forma de torre en la que el agua caliente se introduce por la parte superior y fluye sobre un terreno en contracorriente con aire que entra por la parte inferior de la torre de enfriamiento. Aplicación en la industria de alimentos. El conocimiento de los procesos de humidificación y deshumidificación, así como sus cálculos implicados en ella, serán útiles en el diseño y análisis de diferentes sistemas de almacenamiento y procesado de alimentos. Asimismo, resulta imprescindible conocer las propiedades de las mezclas aire-vapor de agua en el diseño de sistemas, tales como equipos de aire acondicionado para conservar alimentos, refrescos, secadero de granos de cereal y torres de enfriamiento en plantas de procesado de alimentos. La mayor parte de los alimentos que producimos, almacenamos y distribuimos contiene elevadas porciones de agua en sus tejidos, como puede comprobarse en la tabla número 1, en la cual se recogen algunos ejemplos. Por otra parte, los vegetales que consumimos en estado fresco, como las frutas y hortalizas, aún después de recolectadas, continúan realizando sus funciones vitales, entre ellas lo que es la respiración y la transpiración, e intercambian agua en forma de vapor con la atmósfera que las rodea. El fenómeno transcurre con mayor o menor intensidad en función de lo que es la actividad fisiológica del producto, que está íntimamente relacionada con factores como temperatura del ambiente y su humedad. Esto conlleva pérdidas de peso, tanto más rápidas y cuantiosas, cuanto más baja es la humedad de la atmósfera en cuestión. Las pérdidas de peso a temperatura ambiente son muy elevadas, se manejan cifras del orden del 10 al 15% diarias. Para prevenirlas es conveniente conservar los productos en cámaras a temperaturas bajas y humedad relativa alta y así reducir dichas pérdidas. Humidificación en la industria farmacéutica. Gran parte de los procesos en la industria farmacéutica requieren un estricto control de humedad. Entre ellos podemos mencionar los recubrimientos de los comprimidos con soluciones, la impresión con tintas con base acuosa, entre otros. El control ambiental debe ser 24/7, por lo que es importante que un sistema de humidificación esté diseñado especialmente para la aplicación. Gracias.